¿Tu apellido es? Fernández. Joana Fernández. Sí. Que figura en el aula de análisis sistema plan viejo. Pero ese aula no se usa. Habría que cambiarla a la otra aula. Bueno, profe, yo creo que estoy en la misma, pero veo las dos cosas. Veo esto y veo lo que ve Joana. Estás en las dos aulas. Ok, entonces no habría problema. O sea, con que tenga acceso está bien, listo. No, ahora yo Está ahora le tranquila. estoy preguntando al chico, al profe que se carga lo del Moodle, si quiere que te ponga yo en el aula, pues si me das tu DNI, en teoría tendría que poder cargarte, salvo que me salte error porque estás cargada en otra. Y si yo no te puedo cargar, te va a cargar él. Si yo te puedo cargar, te cargo ahora. Y listo. Esperá que voy a ver qué me contesta, que ya. Igual, por ejemplo, mi pregunta era, y hay unos ejercicios en base a las unidades, ¿no? Por ejemplo, decía, a ver, ejercicios del 1 al 7, y bueno, es del cuadernillo que estábamos viendo. Mi duda era, por ejemplo, yo de lo que entendí es del 1 al 7, que fue lo que vimos la clase pasada. No sé si vimos más cosas y yo no las caché o si es lo que vamos a ver ahora. No sé hasta qué contenidos vimos, quiero decir. Ahí te digo hasta qué contenido vimos. Ya le avisé al profe que te cambie el aula de plan nuevo. Ah, bueno, gracias. Eso ya está. Me dijo, decime a dónde querés que la mueva, que yo la muevo. Ya está eso. Ahora déjame ver cuáles fueron los contenidos que vimos. Yo no me acuerdo cuáles son los contenidos de eso que vos me estás diciendo. O sea, porque nosotros vimos, pero puede ser que no sea mucho más que pronombres personales, artículos, adjetivos demostrativos, presente simple, question words, y creo que nada más que eso. Ok. Sí, eso vimos. O sea que si lo que hiciste equivale a eso, está bien. O sea, tenés para practicar, digamos, ¿viste? Sí. ¿Miraste la clave de corrección a ver si lo que habías hecho estaba bien? ¿La qué? La clave de corrección, las correcciones. Los ejercicios que subieron resueltos. ¿Viste que estaban o no los tenías vos eso? No sé, no abrí todos. No, lo que pasa es que no estaría habilitado, porque como eso lo tengo que ir habilitando yo y ese aula ni me metí. O sea, porque el tema es así. En un principio íbamos a dividirlos a los del plan viejo y plan nuevo. Pero le dijeron que no, porque como inglés sigue estando en el plan nuevo, no existe la materia inglés del plan viejo. Existen otras, pero no inglés. Que entonces los del plan viejo la tenían que cursar junto con los del plan nuevo. Claro. Por eso, Camila, por ejemplo, figuran las dos porque había que pasarlos a este aula y a lo mejor con vos o no te pasaron o no sé cuál fue el problema. ¿Sí? Pero la orden vino de supervisión. No se puede usar, o sea, no se puede hacer plan viejo porque no existe inglés para el plan viejo. Tiene que ser inglés para el plan nuevo. ¿Sí? Entonces, por ahí vino el tema de la confusión. ¿Sí? Ok. No sé quién era que me había dicho Cristian, puede ser, si ya volvió. Me dijo un minuto. ¿Volvió Cristian? Sí, profe, se había conectado. Listo. Si ya volvió, arrancamos. No, pero porque creo que él me había dicho que esperara un minuto. Sí, porque debe querer grabar la clase, profe. Sí, profe, ya estoy acá, perdone, me olvidé. Eso pasa que como estaba hablando no quería interrumpir. No, está bien, yo no quiero. No, lo que pasa es que como te dije, anda tranquilo, no quiero arrancarse cuando estás. ¿Sí? Sí. Nada más que por eso. Bien. ¿Vos vas a grabar la clase? Sí, porque las veo de vuelta para que me quede lo que aprendemos. ¿Ninguno de tus compañeros tiene problema de que la grabes? ¿No hay ninguno que tenga problema de que se grabe? Porque por lo general lo usamos todos. El que me pregunta, el que me pide las clases, se las doy.
No, está bien, yo te entiendo, a mí no me molesta, pero o sea, para poder grabar la clase tienen que estar todos de acuerdo. ¿Sí? En general estábamos todos de acuerdo, esto viene del año pasado, profe. Ah, está bien, yo No no sé si sabía. las personas que vienen del segundo cuatrimestre, del segundo año, tienen Por algún eso pregunto, problema. o sea, yo si están todos de acuerdo, yo particularmente no tengo problema, pero no quiero que, o sea, quiero que todos sepan y que estén todos de acuerdo para que no haya ningún tipo de inconveniente posterior, nada más que eso. Entiendo, vos, entonces le pregunto a las personas, Camila, ¿estás de acuerdo? ¿Hay algún problema? ¿Joana? Son las Ahí únicas dos justo, personas que no estaban en el Camila puso que por el, ahí justo chateé, no tengo y problema yo Agustín porque también tampoco estaba en el listo. Son Agustín las también únicas puso, dos o tres personas que no estaban en el cuatrimestre anterior, el resto estaban todos de acuerdo, de hecho todos lo usamos en las clases después. a ver, Muchas gracias. no, por favor. Bueno, vamos a arrancar. Bien, los temas que vamos a ver hoy son entonces estos, como les dije: conectores, gerundio, comparativo y superlativo, voz pasiva y verbo de modalidad. De estas cosas que vamos a ver, desde mi punto de vista, los más difíciles son comparativo y superlativo y voz pasiva. Entonces vamos a arrancar con los otros tres y después les explico los dos que, desde mi punto de vista, son un poco más difíciles. Vamos a arrancar con conectores. Los conectores, como su nombre lo indica, son palabras que sirven para unir, para conectar dos partes de la oración, y tenemos diferentes tipos de conectores. Al igual que en castellano, tenemos diferentes tipos de conectores. Tenemos de contraste, o sea, vamos a ver en este momento de contraste, de causa y efecto, de adición y de consecuencia. Dentro de los conectores de contraste, el más común de todos es el but. Como son de contraste, van a relacionar una parte afirmativa con una negativa o una parte que indica una cosa con otra que indica lo opuesto, porque justamente son de contraste. El más común de todos es el but, pero hay muchos otros. Otro de los muy usados es el however. La diferencia fundamental entre el but y el however es cómo se utilizan. El however, si lo uso dentro de la misma oración, va entre comas. Fíjense que el but va derechito, ¿sí? No hay coma, no hay nada. El however lo tengo que colocar entre comas. Yo, en la oración de acá arriba, podría poner tranquilamente however. O en esta, podría poner but. ¿Sí? Yo acá saco las dos comas y en lugar de however pongo but. They are deployed in a native container y es exactamente lo mismo. La única diferencia es la manera en que se utiliza. Y se utilizan distintos tipos de conectores para que el texto sea más rico. Y para no estar repitiendo siempre pero. Entonces, en lugar de poner siempre but, ponemos but, however. Hay otros como despite, en spite of. Por ahora tenemos estos dos. Pero la idea es esa, es expresar lo mismo con diferentes palabras. Si yo en lugar de poner todo en una misma oración, quiero escribir otra oración antes del however, o sea, quiero poner un punto donde está el browser, la oración siguiente que va a empezar con however, después del however va a ir la coma igual. O sea, however va o siempre entre comas o al inicio de una oración seguido por comas, por una coma. Después el de causa y efecto, tenemos el because. Después del because lo que viene es la razón por la que se hizo algo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el because y todo lo que sigue atrás, toda la oración que sigue atrás es el motivo. Pasó esto de acá. Profesora, mire que no se escuchó nada de lo que dijo, se cortó toda la conversación.
Se cortó, estuvo. ¿Desde dónde? Justo después de que dijo because. Ah, está. Lo de contraste sí se entendió. Sí, eso Bien. sí. Perfecto. Yo lo que decía que el because, o sea, después del because, lo que viene es el motivo por el cual uno hace algo o toma una decisión o no hace algo. Entonces, toda esta parte que está acá atrás, it helps manage the complexity of application, todo esto que está acá atrás es el por qué middleware has become important. ¿Sí? O sea, entonces, detrás del because viene el motivo por el cual se usa. Y además de causa y efecto puede ser reason, ¿sí? O sea, también a veces es conector de razón en vez de causa and effect. Después tenemos los conectores de adición. Conectores de adición acá hay 4 diferentes. And, in addition to y as well as son todos más o menos igual. El único que es un poquito diferente es el or. El or marca la adición, por ejemplo, en oraciones negativas. Si yo quiero, o sea, nuestro ni, o no tengo esto, o no hago esto, ni aquello, es con el or en inglés. I haven't got a dog or a cat. El or se usa para adicionar cosas negativas. Y si no, también se usa, como el caso que está acá, a ver, designed to run either a particular operating system like Windows or Mac OS, Android or iOS. ¿Sí? Acá es uno u otro. Y in addition to y as well as, los dos más o menos significan lo mismo. Y el uso también es más o menos lo mismo. O sea, los conectores pueden tener un poco de diferencia en cómo viene la oración detrás o qué tipo de palabra lo puede seguir, pero cuando son conectores para expresar lo mismo, se pueden intercambiar siempre. A lo mejor hay que poner una coma, poner un punto, agregar un verbo, poner un verbo con ing, o sea, a lo mejor hay que hacer alguna pequeña modificación, pero siempre que se utilicen para lo mismo son intercambiables. Puedo usar uno o el otro, que es exactamente lo mismo. Por eso son conectores de lo mismo. ¿Sí? En este caso, de adición. Acá, por ejemplo, en lugar de este as well as, también podríamos poner in addition to Bill Newsletter, y sería exactamente lo mismo. Y también podríamos poner and Bill Newsletter, y también sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Todos expresan lo mismo, y no tengo que hacer ningún cambio. O sea, con cualquiera de los 3 que ponga, puedo poner, o sea, as well as, and o in addition to, puedo atrás ponerle Bill Newsletter tranquilamente. Y después tenemos los que expresan consecuencia. Das es bastante más formal que el so. Das no es algo que se utilice tan frecuentemente porque es un conector muy formal. El so es mucho más común. ¿Sí? La traducción también es más o menos la misma, una es por eso, otra es por lo tanto, pero das es como más formal que el so. Por eso se utiliza a lo mejor un poco menos, porque va a depender de la formalidad que tenga el escrito para utilizarlo. En general, si el escrito no es muy formal, porque en general con lo que es con diálogo uno no es tan formal hablando, siempre lo que es hablado es mucho más coloquial y es menos formal. Entonces, si el escrito no es muy formal, a lo mejor se usa menos das que el so.
Y tenemos los conectores para ejemplificar. El más común de todos, obviamente, es for example, pero el resto también se puede usar. For example y for instance son lo mismo. Son dos maneras de decir por ejemplo. Inclusive la traducción es exactamente lo misma. ¿Sí? Tanto en for example como for instance. Y fíjense que los dos tienen la coma detrás. For example, coma, solar plant operator, y acá for instance, coma, los dos tienen la coma detrás. ¿Sí? Son intercambiables completamente, hasta el significado es lo mismo. Such as también significa, por ejemplo. Los otros dos se traducen como, en vez de como, por ejemplo. Fíjense que por ejemplo, el as, está seguido de un verbo. Yo acá no podría poner for example, porque después del for example no puedo poner are, ni is, ni nada de eso. ¿Sí? Después del for example tengo que poner los ejemplos. En este caso, por eso el as es distinto. Y el like va seguido por un verbo con ing. Si quiero ponerle un verbo, fíjense processing or visual representation, ¿sí? Está seguido por un verbo con ing. Acá abajo tienen toda la explicación, o sea, la traducción de todos los conectores que están arriba. ¿Sí? Y lo de que decía lo de las comas, de cómo se utiliza el however. Y tienen después, en la parte de ejercitación, tienen ejercitación con conectores. Yo creo que les agregué otra. A ver, déjenme ver si a ustedes también se la agregué, porque había muy poca ejercitación con conectores y seguro que a los de software, sí, acá lo agregué nuevo el otro día porque tenía muy poca ejercitación con conectores. Estaba nada más que con los comparativos y superlativos, y el otro día armé como para que también practiquen un poco más específicamente de eso. Después tenemos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran preguntar sobre esto? No, yo por lo que... No, por ahora no. Bien. Vamos a ver un pequeño videito de gerund. El video es solamente de gerund como sujeto, después de explicar los tres usos que tienen los gerund. Hello and welcome to ESL Lab Miami. I'm Kathy and this is our 9th episode. Today we're going to discuss writing topic sentences with gerunds as the subject. As you may know, when you're writing a topic sentence, you tell your reader what the topic is and then you give your opinion on that topic. My writing students have been writing topic sentences like these. Living in Miami is expensive and difficult, but fun. Learning a language requires time, hard work, and persistence. Making spaghetti is easy. Downloading videos takes too much time. Do you see the subjects in these sentences? They all end with the suffix ing. Now it looks exactly like the ing verb in the present progressive. However, it is not. It is called a gerund. Fíjense, el gerund tiene exactamente la misma forma que el presente progresivo, que es el que se usa con los tiempos de verbo. Con el presente continuo, pasado continuo, ¿sí? Tiene el verbo con terminación ing. La traducción de cuando actúa como gerundio, es el verbo en infinitivo, vivir, aprender, hacer, descargar, no es viviendo. Vivir en Miami. Entonces, está actuando como sujeto de la oración. Entonces, cuando actúa como sujeto de la oración, la traducción es como si fuera un verbo en infinitivo, es un sustantivo, no es un verbo, actúa como sustantivo, y el verbo que va detrás es siempre singular. Fíjense que es is o verbo con S. A gerund is a lucky word that can act like a verb or a noun. Here, as the subject of the sentence, it acts like a noun.
Living is the subject. Living in Miami is the complete subject. Now let's take a look at the verbs. All of the verbs, as you can see, are singular. So that means when the subject is a gerund, the verb is singular. So, do I have to start with a gerund? No, of course not. There are so many ways to express something. Instead of saying, winning the lottery is my dream, you can start with it and use an infinitive. You can say, it is my dream to win the lottery. You can also start with the infinitive, to win the lottery is my dream, but it's not as common and might sound awkward or stiff. Finally, completely avoid starting your sentence with the simple form of the verb because that is not correct. In summary, when you are writing your topic sentence, you start with your topic and then tell your reader your opinion or thoughts on that topic. One way to do this is with a gerund. Well, that's all for today. Thanks for listening. Bien, entonces, cuando ustedes están usando el gerundio como sujeto, el verbo que lo sigue va siempre en singular. Otra de las cosas en las que puede actuar un gerundio es como objeto, o sea, detrás de un verbo. Cuando está detrás de un verbo, ¿sí? When business ends up landing in a situation where the couch cannot deliver the solution, ¿sí? Fíjense, el verbo que está detrás, el gerundio en este caso está detrás del verbo. Entonces, en este caso es un objeto. Y también lo usamos detrás de preposiciones. Siempre que queramos poner, bueno, siempre hay alguna excepción en inglés, pero en el 99% de los casos que queremos poner un verbo detrás de una preposición, ese verbo tiene que ir con terminación ing. Va como gerundio, no puede ir de otra manera. En el 99% de los casos. Hay alguna que otra preposición que no pasa eso, pero en la gran mayoría pasa así. ¿Sí? Entonces, el gerundio tiene 3 usos. Como sujeto, que el verbo que va a tener va a ser siempre en singular, como objeto directo, como un objeto pegado al verbo, o como un complemento de una preposición, u objeto de una preposición. En esos 3 casos voy a utilizar el gerundio. ¿Sí? Y después tenemos verbos de modalidad. Los verbos de modalidad son muchos. El más común de todos los verbos de modalidad que utilizamos es el can. ¿Sí? El can es el verbo que uno más usa como verbo de modalidad. Los verbos de modalidad pueden expresar diferentes cosas: habilidad, permiso, obligación, prohibición, probabilidad, posibilidad, consejo. Y tienen la particularidad de que no actúan como un verbo cualquiera. O sea, fíjense estos ejemplos. Dice, he can play, she should study. Fíjense que tenemos como sujeto el he o el she, y el verbo de modalidad, que es el que tiene al lado, no tiene ese. O sea, los verbos de modalidad nunca llevan ese. Siempre están tal cual el nombre. O sea, can es siempre can, should es siempre should. No importa el sujeto que yo utilice, los verbos de modalidad no cambian nunca. Son siempre igual. Otra particularidad que tienen los verbos de modalidad es que cuando quiero hacer una oración negativa, le agrego el not al mismo verbo. Y si quiero hacer una pregunta, llevo el verbo de modalidad hacia adelante. Tal cual uso el can, que el can es un verbo que es más conocido a lo mejor, tal cual uso el can, uso cualquier otro de los verbos de modalidad. Todos se utilizan de la misma manera. ¿Sí? No lleva ese para la tercera persona del singular, y cuando hago una pregunta lo muevo, o sea, lo paso para adelante, y cuando hago una negativa
le agrego el not al mismo verbo. Todas estas cosas pueden expresar los verbos de modalidad y estos son los verbos que pueden expresar esas cosas. O sea, la habilidad la expreso con el can o el could, depende si es pasado o presente. Permission, en el único caso que queda claro que es pasado es cuando expreso habilidad con could. El resto no necesariamente tiene que ser pasado. Acá el could no actúa como pasado. El could es un verbo de modalidad en sí mismo, no es solamente el pasado del can. Si bien actúa como pasado del can, no es solo el pasado del can. El could es un verbo en modalidad en sí mismo. Entonces, cuando yo lo uso como permiso, no estoy diciendo una oración en pasado. No es, si esto es poder, esto no es pude. ¿Sí? Es podría, estoy pidiendo permiso para hacer algo. También puedo dar un consejo con el could. El should es el más común de todos, pero con el could también podría darlo para expresar obligación, must y have to, posibilidad, can, could, might y may también. Se puso, acá no está, pero abajo está. El may ¿Le puedo también, hacer una consulta? las que quieras. ¿Podría dar un ejemplo de could con consejo? Could con consejo. Poner que vos digas, no sé, estés en una habitación y digas, it's very hot here. Y yo te puedo, o sea, te diría, you could open the door, or you could open the window. Se traduce como podrías, pero ahí no es ni habilidad ni posibilidad. Yo te estoy diciendo, dando un consejo de que abras la ventana para no tener tanto calor. Ese podría ser un ejemplo de consejo. Claro, entiendo. Acá tenemos algunos verbos. Fíjense. Dice, can you run? Y la otra dice, can I borrow your car? Estas dos oraciones, si bien en los dos estoy usando el can, significan cosas completamente distintas. Cuando yo pregunto, can you run? Estoy hablando de una habilidad. ¿Sabes correr? ¿Sí? Es una habilidad. Cuando yo, can I borrow your car? Estoy pidiéndote algo. Entonces, es exactamente el mismo verbo, pero lo que significa ese verbo, lo que entiende un inglés en esas oraciones sobre ese verbo son cosas completamente diferentes. Eso es lo que tienen los verbos de modalidad. Todos los verbos de modalidad tienen más de un uso. Todos. ¿Sí? Se usan para expresar cosas completamente distintas. Porque no tiene nada que ver pedir permiso con expresar una habilidad. Sin embargo, estoy usando exactamente el mismo verbo. Y no es solamente con el can, es con todos. Todos los verbos de modalidad expresan cosas diferentes dependiendo del contexto. Entonces es muy importante tener en cuenta el contexto para saber bien qué es lo que estoy diciendo. Acá tengo otra con el may. I may swim tomorrow. May I swim tomorrow? En la primera estoy expresando la posibilidad de hacer eso. En la segunda estoy pidiendo permiso. You must raise your hand before you speak. You must not speak out of turn. La única manera de prohibir algo es con el mustn't. Si bien es muy común escuchar can't como que no se puede hacer algo, no sé, you can't smoke here, ¿sí? Eso es mucho más americano. El inglés británico no usaría el can't, usaría el mustn't. Porque todo lo que exprese prohibición se expresa con el mustn't, no con el can't. El can't no se usa para prohibir nada. El can't se usa como negativo del must en un uso, que acá no está. Uno de los usos que tiene el must y el can es para inferencias o suposiciones. El must se usa, el can't se usa como negativo del must
como un no debe cuando es una suposición. Si yo digo, por ejemplo, no debe ser estudiante, yo no le puedo prohibir a una persona o a alguien ser estudiante. Entonces, no debe ser estudiante se hace con el can't. En ese caso, el can't es no deber, pero no en caso de prohibición de algo. En el caso de que uno prohíba algo, la única manera de expresar la prohibición es con el mustn't. Perdón, no me he dado cuenta que me había muteado. Y después lo otro es el should. El otro que tenemos. El should se usa para consejos. Es el verbo, lo más usado para dar consejos es el should. Ahora, si yo quisiera dar un consejo un poco más fuerte, lo que se llama strong advice en inglés, también podría usar el must, aunque ahí no lo diga. Es otro verbo que yo puse para dar consejos. Esa no lo sabía. Sí, si yo te digo, por ejemplo, no sé, imagínate la situación, no sé, que sea que estés en algún lugar donde una persona grande está tratando de hacer algo y nadie lo ayuda. Y yo te digo, you must help her. No te puedo obligar a hacerlo, pero eso sería un consejo. O cuando, no sé, en el colegio te dicen, you must study. No es una obligación, es un consejo fuerte que te están dando. O sea, you must study for the test, por ejemplo. El uso de eso en realidad es consejo fuerte, no obligación. En esos casos. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna consulta? No, yo por mi lado no. ¿El resto? No, profe. No. Bien. Vamos a pasar a comparativos y superlativos. Este tema, desde mi punto de vista, es un poquito más difícil. Bien. Vamos a ver un poquito lo que dice esto. Bueno, acá en el texto tenemos algunos comparativos y superlativos. Application software is the most familiar category. There is an approach that gives cross-platform apps a more native feel and can allow for better integration with the device's hardware. Espera, gordo. Bien. Eso es esto que está acá, is the most familiar, esto sería superlativo. En more native, eso sería comparativo. Vamos a ver un poquito cómo funcionan esas cosas. Comparativos. Los comparativos los usamos para relacionar dos cosas, dos grupos, ¿sí? Es para de a dos. Estamos comparando dos. Entonces, para formar el comparativo, vamos a agregar R al adjetivo. Si el adjetivo es fast, y el comparativo faster. Si el adjetivo es big, por ejemplo, el comparativo bigger. Eso pasa con adjetivos cortos. Cuando el adjetivo es largo, y largo en inglés se considera a partir de 3 sílabas, ¿sí? En realidad cortos se los considera los de una sola sílaba, largos a partir de 3. Los de 2 quedan en el medio. Cuando el adjetivo es largo,
se le antepone la palabra more. Entonces digo more efficient, more interesting, more amusing, more seguido de el adjetivo que tenga. Cuando el adjetivo es largo, la comparación es tal cual la hacemos en castellano. ¿Sí? More, algo. Más lindo, más grande, más tal cual en castellano. Los adjetivos de 2 sílabas va a depender el tipo de adjetivo que sea para ver si se hace la comparación como el largo o como el corto. Siempre que se le pueda agregar ER, por ejemplo, happy, ellos dicen happier, clever, cleverer. Siempre que se le pueda agregar ER, lo van a hacer, van a agregar ER. Cuando no se pueda, como por ejemplo con boring, que boringer es hasta difícil de pronunciar, le agregan el more adelante. Ahora, si ustedes a todos le ponen more, o sea, si ustedes dicen more happy, more clever, no está mal tampoco. Y se entiende perfectamente bien lo que están diciendo. ¿Sí? O sea, la regla es para el de 1 y para el de 3 o más. O sea, el de no, 2 no tiene una... Sí, o sea que no habría diferencia en poner more happy o happier. no hay diferencia, no. Vas a encontrar más happier que more happy. Es más común encontrar happier, pero no está mal si vos decís more happy. Sí, sí, lo he escuchado más seguido el happier que el more. Sí. Y después tienen 2 que son irregulares. El comparativo de good es better y worse es el comparativo de bad. Esos 2 son irregulares. Si yo quiero formar el superlativo, voy a agregar EST al adjetivo. En lugar de agregarle ER, le agrego EST. Entonces, en lugar de decir faster, digo fastest. Y si el adjetivo fuera largo, voy a anteponerle la palabra most. Entonces es the most intelligent, the most beautiful, the most advanced, como dice acá. ¿Sí? Entonces, o es EST detrás del adjetivo o es the most delante. Los 2 que tenían comparativos irregulares vuelven a tener superlativos irregulares. Entonces, el de good es the best y el de bad es the worst. No son los únicos 2. Hay otros más que tienen, pero estos 2 son los más comunes. Y después tenemos comparativo de igualdad. Comparativo de igualdad es nuestro tan como. En esos, sea largo, corto o el que sea, siempre uso el adjetivo. As fast as easy as beautiful as, siempre es as, adjetivo as. No importa con qué adjetivo esté trabajando. ¿Sí? Entonces, acá tienen algunos ejemplos. Te muteaste, profe. Acá tienen algunos ejemplos. A veces toco la computadora para irme a un lado al otro y me toco mal. Disculpen. Acá tienen algunos ejemplos con comparativos y superlativos. De cortos, de largos, ¿sí? Este que no es ni largo ni corto. Este sería de 2 sílabas, easy, que lo más común es encontrarlo como corto. Y complex es uno de 2 sílabas, que este no se usa como corto, se usa como largo seguro. ¿Sí? Ahí tienen ejemplos de los diferentes adjetivos. Vamos a hacer un pequeño jueguito para practicar un poquito de esto. The readability of C++ code is than Python's. Weaker, the weakest or weak. Si estamos comparando. La. Bien.
Esta no la podíamos usar porque es el adjetivo solo, y la otra, como tiene el de, es el superlativo. C is for low programming level, application than C++. ¿Tiene un than? Bien, more suitable, ¿sí? Porque suitable es de 3, entonces no podemos ponerle ER. C++ is considered to be one of languages. The most powerful. Bien, the most powerful. Claro, a ver. Como dice one of, es uno de todos. Entonces no podemos usar more powerful porque no estoy comparándolo con otro, sino que estoy hablando de uno con relación a todos. Python is considered a beginner programming language than others. Better. Better, ¿sí? Gooder no existe y lo otro no es comparativo. JavaScript is programming language. ¿La sé? C, ¿La sé? No. Sí. the most useful. The most useful. Esa. Swimming is than running. Fíjense, acá tenemos un gerundio como Da. sujeto. ¿Sí? La. Da. Bien, exacto. Y acá tenemos uno como objeto. Python is often thought. Esto is often thought, que ahora lo vamos a ver, es pospasivo. ¿Puede ser la ¿La B? ve? ¿La ve? To be one of the, to be one of, uno de C. todos, claro. No, One of the funniest programming languages to learn. Sí. Dice languages, si no diría than y lo tendría que comparar con algún otro. The parrot is bird in the jungle. The most colorful. ¿La? Most. Most. C. La C. Es la B. La B. La B, claro, the most, siempre va con el D. Tenía razón. Python is type of code to learn. La C. Java is C++. ¿La ve? Sí, La la B. ¿Por qué? Porque tenemos el comparativo, Es- tenemos el than, Pero sí, va A porque la otra es una consonante. claro. Como tengo un sustantivo, siempre necesito tener el E, Por eso. por eso es la B. Y no era la C, que no tiene el E. C++ lies at fourth position in the worst. Most. La. ¿La B? ¿La? La. Hemos- Opino lo mismo que el nene. ¿La A? ¿Opinan la A como el nene? La B para mí. La C. Para mí la C. Bien, a ver, algo de inglés es. ¿sí? Todas Muy son bien. válidas. A ver, es la C. ¿Por qué no es la A? Porque el D ya está acá. ¿Por qué no es la B? Porque está hablando de uno de todos los del mundo. ¿Sí? Entonces, no está comparando de a dos, como para que yo pueda poner more. No lo está comparando con otro lenguaje de programación, lo está comparando con todos los lenguajes de programación. Por eso no puede ir more. ¿Sí? Entonces, iba a la C porque el D ya estaba, por eso no va de most popular, porque ya estaba el D acá. Java is generally than Python because it is a
compiled language. Acá en lo que es gramática pueden ir, Lower por. no sé, eso sabrán No, ustedes. Acá en lo que es gramática pueden ir dos. Faster o slower. La sé. Faster o slower. Pueden ir cualquiera de los dos. Gramaticalmente, cualquiera de los dos está bien. Ahora, Java is faster o slower than Python. Slower. Lower. Slower. Faster. Faster. Bien. Esta es la grieta, profe. Esta es la verdadera. Sí, Este es el que le gusta el helado de menta granizada. Son esas dos. Ah, Es la bueno. verdad. C++ is considered to be one of languages. La sé. La sé. Bien. La sé, porque no está en The toughest. Es algo así como el más difícil. C++ is Python. La A. The most efficient. La B. La A. La B, es una comparación ahora. Claro, son dos solos. verdad, Están no, C++ y comparando, sí, Python. Estoy con dos. Entonces, no. A ver. Malbolge is programming language. La A. The most difficult. Bien, acá hay dos que gramaticalmente están bien. The most difficult y the easiest. Después, en cuanto a lo que es la lógica, es distinto. Es la Es de verdad. Far is far and away the language. Far and away es algo así como por lejos. ¿Puede ser la A? La Play. La B. La B estaba mal gramaticalmente también porque le faltaba la D al dislike. The difference that C++ has a more complex syntax to work with. La B. ¿No es la C esa? Yes. La B. Uy, tengo tanta mala suerte. Se va a estrechar el nene, Andrés. Imposible que lo calle. ¿Cuántos años tenés? Están preguntando cuántos años tenés. 10. Ah, wow, ya sos grande. Sí. Muy bien. Algo que sé de inglés. Claro, ¿aprendes en la escuela? Sí, Muy bien. sé bastante. Debugging is programming. La Easier. sé. Much harder that. Much harder La than. compresión. Es la A. Bien. Por faster solo no sirve porque no tiene el DAM. Este dice much fast, o sea que está mal. ¿Cuál la A? Sí, sí, por eso. Está bien. Le estaba explicando por qué esos dos no iban. Esta está repetida. Es la misma que la 18. Creo que esa Bueno, era la la C. C. Es la misma que la La 18. sé. La C. Sí, sí, la misma que la otra. Bueno, la idea de esto era practicar un poquito Esa, un 9. los comparativos. Y vamos al último tema, que es la voz pasiva. La voz pasiva en inglés es fundamental. Se usa muchísimo. Y se usa mucho porque en inglés no existen los pronombres que nosotros ponemos pegados al verbo. Compralo, jugale, dáselo. Ese tipo de pronombres que nosotros pegamos al verbo o los anteponemos, lo compra, le da, se tira. Ese tipo de palabras en inglés no existen. Entonces, cuando yo quiero hacer una estructura de ese estilo, en inglés se usa la voz pasiva.
La voz pasiva en Perdone, sí, perdone, no entendí. ¿Podría empezar de vuelta esa parte? sí, por supuesto. Nosotros en castellano podemos decir compralo, llévalo, le da o le dio, lo trae, se cae. Ese tipo de estructuras que tienen ese se, la, lo, delante del verbo o pegado al verbo detrás, en inglés no existen. Entonces, como en inglés no existen esas cosas, cada vez que quieren, o sea, que nosotros queremos decir algo con ese tipo de frasecitas, se cae, se dice, en inglés se usa la voz pasiva. Entonces, la voz pasiva no es difícil en sí, no es que sea difícil la voz pasiva. Es difícil de utilizar porque pensamos en castellano. Si nosotros lográramos pensar en inglés, la voz pasiva no sería difícil de utilizar. Saldría naturalmente. Pero como pensamos en castellano, que es lo lógico porque es nuestra lengua madre, cuando nosotros queremos hacer la traducción al inglés, no se nos ocurre cómo armarlo, porque buscamos esas palabras que no encontramos. ¿Sí? Entonces, en inglés, si yo quiero decir se usa, digo it is used. Que nosotros cuando lo leemos tendemos a traducirlo como es usado. Ahora, cuando nosotros pensamos en castellano o hablamos en castellano, no decimos es usado, salvo en algún que otro caso muy puntual, decimos se usa. Y ahí viene el problema. Cuando yo necesito expresarlo yo, como lo pienso en castellano, no sé cómo pasarlo. ¿Sí? Entonces, no es que la voz pasiva sea difícil. Ahora vamos a ver cómo se arma. No es que, no, es dificilísima. No, es que no la usamos en inglés, en castellano, y al pensar en castellano, eso es lo que hace, lo que termina haciendo que la voz pasiva sea difícil. Entonces, vamos a ver un poquito la voz pasiva, cómo se forma, cómo se arma, y después vamos a ver un poco algunos ejemplos. Estaba buscando la lista de verbos que les quiero mostrar. Pónganme un segundito que estoy buscando la lista de verbos que les quiero mostrar. Que no la estoy encontrando. Igual si no la encuentro agarro una cualquiera de internet. Pero estaba buscando esa que estaba muy buena porque tiene los verbos regulares también, que no es algo muy común. Y no la estoy encontrando. Acá está. La encontré. Bueno, vamos a, les voy a proyectar lo de la voz pasiva, vamos a ver un poquito lo de la voz pasiva y después vamos a ver eso de la lista de verbos. Bueno. Cuando tengo una oración en voz activa, tengo el sujeto, el verbo y el objeto. Sally writes the code of software. Cuando yo tengo una oración en voz pasiva, lo que hago es dar vuelta esa oración. Entonces voy a arrancar por el objeto de code of software y voy a terminar con el sujeto. Antes de poner el sujeto le pongo el by, que sería nuestro por de castellano. Ahora, el verbo no lo puedo poner tal cual lo tenía acá, porque si no, lo que digo es ilógico. Yo no puedo decir que the code writes Sally. El código no escribe nada, al código lo escriben. Entonces, si yo dejo el verbo tal cual está, termino diciendo algo completamente ilógico. Por eso es que tengo que hacer una modificación al verbo
para que tenga coherencia. Esa modificación que le hago al verbo es escribirlo en voz pasiva. ¿Cómo es esa modificación? Coloco el verbo to be, el verbo ser o estar, en el tiempo que sea necesario, en este caso en presente porque el verbo está en presente, y el verbo que indica la acción lo pongo en la tercera columna. Ahora después les voy a mostrar el tema de las columnas. Acá hay otra. Education uses AI to help students. Sujeto, el verbo y el objeto. Empiezo por AI. Voy a poner el by education. Entonces ahora el verbo. El verbo le hago la misma modificación que hice arriba. Le pongo el verbo to be y el verbo usar en la tercera columna. Vamos a ver un videito y después los preparo. A sentence can be written in the active voice or passive voice. It's important to try and use both when writing. Active voice. This tells us what a person or thing does. The subject performs the action on the object. The sentence structure is subject plus the action plus the object. For example, Anna painted the house. The subject is Anna. The action is painted. The object is house. Another example is the teacher always answers the students' questions. Ali posted the video online. Passive voice. This tells us what is done to someone or something. The subject is being acted upon. The sentence structure is object plus the action plus the subject. For example, the house was painted by Anna. The object is the house. Painted is the action. Anna is the subject. Another example is the students' questions are always answered by the teacher. The video was posted online by Ali. Entonces, no sé por qué sale tan, esa placa no sé por qué salió tan mal. Acá explica un poquito lo que es la voz pasiva, ¿sí? La voz pasiva es una estructura gramatical donde el sujeto no es tan importante como el objeto. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la voz pasiva? O sea, cuando, supónganse, o sea, una cosa es cuando no sabemos quién lo hizo y otra cosa es cuando sí sabemos quién lo hizo. Si, por ejemplo, quieren decir que atraparon a 3 ladrones. ¿Quiénes atraparon a los ladrones? La policía. La teoría arresta a la gente o atrapa a la policía. gente. No, la policía. Entonces, en una oración de ese estilo, cuando el sujeto es obvio, en inglés no usan una voz activa. Dicen, 3 thieves were arrested. ¿Sí? Sería nuestro arrestaron a 3 personas o a 2 personas o como fuere. ¿Sí? Ese nuestro arrestaron en inglés, como en inglés no existen las oraciones con sujeto tácito, como sí existe en castellano. No puedo armar una oración empezando por el verbo. Está mal gramaticalmente, entonces es algo que no existe, que no lo armaría nadie.
Entonces, como eso no lo puedo hacer, lo que hacen es exponer la oración en voz pasiva. Porque o el sujeto no es importante, o el sujeto es obvio, o no lo conozco. Si yo digo me robaron el auto, no sé quién me robó el auto. Esa oración en inglés va en voz pasiva. El inglés nunca diría alguien me robó el auto. El inglés diría my car was stolen, o sea, me robaron el auto arrancando por my car. La oración la armarían al revés, la armarían en voz pasiva. Todo lo que se refiere a inteligencia artificial, por ejemplo, está lleno de voz pasiva. ¿Por qué? Porque es más importante lo que la inteligencia artificial puede hacer que quién descubrió inteligencia artificial, quién creó el programa. O sea, lo importante es la inteligencia artificial y lo que hace en sí, no quién primero se dio cuenta de que podía inventar la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, las oraciones en voz, relacionadas con inteligencia artificial, el 80%, por no decir más de eso, están en voz pasiva. Acá tenemos, por ejemplo, Artificial Intelligence is being integrated into healthcare system to improve diagnosis. ¿Quién está integrando la inteligencia artificial con la salud? Los médicos, los científicos, ¿sí? Pero no importa quién. Porque además es obvio que tienen que ser los científicos o los médicos, porque otro no se dedica a la medicina o a la investigación de la medicina. Y no importa quién fue el científico, salvo que alguno descubra algo tan importante que valga la pena ser mencionado. Por eso es en voz pasiva. Entonces la inteligencia artificial se está integrando al sistema de salud. Machine learning algorithms are being employed to enhance data analysis. Todas estas oraciones están en voz pasiva. Y todas estas oraciones están en voz pasiva por lo mismo. O porque no sabemos quién es el que lo descubrió, quién es el que lo hace, o porque es más importante lo que se hace en sí que quién lo hace. Entonces, el uso de las oraciones en voz pasiva son por eso. Acá igual esta parte está traducido. El uso de las oraciones en voz pasiva son por eso. Porque es mucho más importante la acción en sí o el objeto en el que recae la acción que quien la realiza. ¿Sí? Entonces, la estructura se arma al revés y el problema es que es cómo pensarla. Ustedes tienen que pensar que siempre que ustedes no sepan qué sujeto van a poner, la oración no la pueden armar como la armarían en castellano, porque no existe una oración sin sujeto, entonces la van a tener que armar con voz pasiva. Siempre que no sepan quién realiza la acción, que no sepan quién poner, la van a tener que armar en voz pasiva. Y si les quieren dar más importancia a la acción en sí o en quién recae la acción, también la van a armar en voz pasiva. ¿Sí? Pero entonces no la van a poder pensar en voz pasiva, porque, o sea, acá lo importante es eso, y eso es lo que dificulta la voz pasiva. En castellano no la pensaríamos nunca en voz pasiva. ¿Sí? La pensaríamos con ese C. La inteligencia artificial se usa para ese C de castellano, en inglés no existe, y por eso es que tengo que poner, fíjense, todas estas oraciones que tenemos acá, en la traducción se usan con el C. En inglés no existe ese C, entonces la ponemos en voz pasiva. ¿Sí? Sí, se ¿Tienen entiende. Sí. No, que se entiende, digo. Ah, perfecto. Tienen ejercicios para hacer con voz pasiva. Fíjense, háganlos y cualquier cosa me consultan. O sea, si tienen dudas, no esperen hasta el jueves que viene. Mándenme mensaje y lo vemos. ¿Sí? O sea, porque de acá al jueves que viene, o sea, es mucho el tiempo que pasa. Una vez por semana hace que pase demasiado tiempo.
entre una clase y otra pueden olvidarse un montón de cosas, y si no, si se tienen que quedar con la duda o tienen duda con un ejercicio, bueno, sí, lo resuelvo de esta manera, después cualquier cosa veo. Lo terminan aprendiendo mal y es peor, ¿sí? Entonces, traten de no quedarse con las dudas. Cualquier duda que tengan, mándenme mensaje. Y si no lo entienden, no logramos que se entienda por una explicación por mail, vemos de juntarnos 15 minutos como para ver cómo sería, ¿sí? Aguárdenme un segundito. Bueno, esto más o menos quedó claro. Ahora lo tienen que utilizar, ¿sí? Ya. Bueno, ahí se van a dar cuenta bien, o mejor por lo menos, si está bien claro lo que están haciendo. Entonces, fíjense y en serio, cualquier duda que tengan, mándenme mensajes. O sea, yo no tengo problema de si de un rato, salvo que tenga algo que hacer, o que sean los horarios que estoy dando clases, ya sea en el otro curso o en el otro instituto, no tengo problema de juntarme un rato si necesitan ver algún tema que no entendieron, ¿sí? Para que no pase, o sea, porque el problema que tiene una vez por semana es eso. Hay mucha distancia entre una clase y otra, y ustedes un jueves se sintieron mal por algo, o no tienen luz, le cortaron internet, se quedan sin la clase. O me pasa a mí, que me cortan la luz, no tengo internet, nos quedamos sin la clase. Entonces, es mucho lo que se pierde. Entonces, si necesitan algo, o sea, mándenme mail y lo vemos. No hay ningún problema. Bueno, ¿alguna duda, algo que me quieran consultar? Sé que fue mucha información toda junta, pero... No, yo... No, por ahora no. Bueno, analícenla la información tranquilo, fíjense, y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, antes que se vayan, es tomar lista. Aguardenme un segundito. Queda practicar nada más, profe, ahora. Sí. El correo es el que usted me mandó una vez un mail, ¿no? Sí, Zulma.posca. Eso. Sí. Bien. Bánquenme que estoy buscando la lista donde la tengo. Así les voy tomando lista y se pueden retirar. Bien. Vamos a ver quiénes están de todos estos que tenemos acá. A ver. Emanuel Restrepo. No. Camila Pellegrini. Presente, profe. Bien. Un cachito que estoy poniendo. Vamos a fijar si encuentro el SIU, los de ustedes. Cristian Pérez. Sí. Sí. Andrés Isakovich. Presente, profe. Bien. Marina Cañete. Presente. Fernando Feruglio. Presente. Agustín Sánchez. Acá, profe, ¿se escucha? Sí. Ah, perfecto. Gracias. ¿Cómo estás? Martín Serra. Presente, puso por el chat. Dale, bien. Ahí voy. Sí. Joana Fernández. Sí. Presente, profe. Jaime Gutiérrez. Presente. Nancy Molina Maldonado. Presente, profe. Yamila Seguí. Presente. Bárbara Minotti. Presente, profe. ¿Hay alguno que no haya nombrado? Sí, a mí. Yo, profe. Bien. Los 11 que nombré se pueden ir. Listo, nos vemos. Buena semana. Buena semana, profe. Un fin de semana. Chau. Gracias igualmente.
Yo, profe, para hacer una consultita Sí, nomás, no hay problema. dime. anoté de los temas que tomé nota, lo que vimos hoy fueron los conectores, gerundio, verbos de modalidad, comparativos y superlativos y Y voz voz pasiva. pasiva. Sí. Perfecto, listo. Gracias, profe. Por nada, hasta luego. Chao. Bien. Entonces, ¿quiénes quedan? Cristian, vos te puedes ir, ¿eh? Tomás Gaya, vos no estuviste el otro día. Claro, no.